noches. Que el Señor nos siga bendiciendo en esta noche, en la cual estamos juntos para rendirle culto, para disfrutar de esto que nos da este día de vida, este día de salud. Y bueno, terminando el día del Señor aquí en su casa, cantándole, alabándole y ahora meditando en su palabra. A ver que me acomodo acá. Hace unas semanas atrás fui invitado a compartir con los adolescentes un sábado por la tarde y a contarle el testimonio. Y una de las cosas que le decía a los chicos, le contaba un anhelo que de muy chiquito yo tenía, y si a mí me hubiesen conocido cuando yo tenía 5 o 6 años, yo que era costumbre antes preguntarle a los chicos, ¿qué querés ser cuando sea grande? Yo no dudaba, decía que yo iba a ser abogado. Bueno, no soy abogado, pero yo tenía esa convicción y lo repetí por mucho tiempo. Pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque hoy, de cierta forma, voy a ser abogado defensor por el personaje que voy a traer para compartir con ustedes. Porque a través de los años escuché muchos sermones, meditaciones sobre este pasaje y siempre lo escuché casi en forma condenatoria al personaje, que ya lo voy a develar, y aplicaciones que, en fin, decía, este es el malo y nosotros somos los buenos. Y yo, por eso digo, me pongo un abogado defensor y a lo largo de la meditación van a ver por qué lo digo. Se repite en los evangelios, pero vamos a buscarlo en San Mateo, en el capítulo 19, en el verso 16. Capítulo 19, verso 16. Y es el pasaje que nos habla del joven rico. Así que para los que tenemos años en el Señor, sumarán ustedes lo que han escuchado con respecto a este pasaje. Y dice así: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y continúa el pasaje, pero hasta acá lo esencial de lo ocurrido. Si lo buscamos en otro evangelio, nos da algunos datos más precisos y dice que este muchacho aparece en escena y no contento, se abraza a los pies de Jesús en una actitud de humildad, una actitud muy reverente. Y bueno, y cuando Claudio nos estaba presidiendo y vino y nos hacía un raconto de lo que nosotros vivimos día a día, nos recordó que vivimos en nuestra amada Argentina, que estamos pasando por 2 semanas, dijiste vos,
yo me acordé por lo menos de los últimos 50 años, pero no importa, de una situación económica, de la devaluación del 22%, de todos los inconvenientes que para los que están en mi generación es difícil acostumbrarse, pero no es tampoco ninguna novedad. Y lo cierto es que estamos todos, nos guste o no nos guste, pensando en esa realidad. Y bueno, sí, trae preocupación y trae ocupación el hecho, porque no es sencillo. Uno trata de decirlo y lo decimos en fe, creemos en la palabra, en el cuidado del Señor, pero somos de carne y hueso y trae preocupación, las facturas llegan, los compromisos, las ganas de progresar, las ganas de darse algún gustito, y parece que todo eso queda rezagado. Y nos hace estar constantemente pensando en lo urgente, pero no en lo importante. ¿Y por qué digo que me pongo en abogado defensor del personaje del joven rico? Pues realmente puso como protagonista un tema que justamente nosotros como Iglesia de Cristo, la sociedad en general, no lo hablamos. Nosotros quizá como Iglesia, porque lo damos por hecho, si estamos acá es un acto de fe, estamos creyendo que el Señor está en medio nuestro, creemos a su palabra, descansamos en sus promesas, pero no es un tema que cuando nos encontramos estamos diciendo, aparece como tema. Ese tema es, che, me voy al cielo, me voy al paraíso, porque tengo vida eterna. No, nos contamos cosas, cómo te fue, seguramente por ahí, sí, el Señor me habló por esto en su palabra, o por ahí contamos alguna preocupación o algún anhelo, pero queda casi desubicado. Yo imagino llegar y decirle, mira, estoy tan contento, sí, porque tengo vida eterna y porque me voy al paraíso. No, es algo que no está instalado, está como dado por cierto que lo creemos, pero no es algo que lo estemos repitiendo. A lo mejor yo no lo escucho y ustedes están todo el día hablando del paraíso, de la vida eterna, y yo no lo escucho, pero yo en particular no traigo ese tema mucho. Y este joven trae el tema porque le dice, la pregunta que él lo inquietaba, dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y si ustedes observan, cuando leemos los evangelios, la mayoría, por no decir todos, de los hombres, de las mujeres que se acercaron a Jesús, de aquellos los cuales predicamos y que el Señor nos bendice, que nos enseña, pero todos venían con una necesidad de salud, otros porque tenían un problema espiritual, porque estaban endemoniados, otros con una enfermedad, pero se acercaban a Jesús. Y uno se acuerda de Bartimeo el ciego con aquella frase tan linda, porque él decía, Jesús, hijo de David, y gritaba, e incomodaba al punto que los discípulos lo trajeron. Y el Señor le decía, ¿qué querés que te haga? Y bueno, y en esos diálogos, pero ninguno de ellos, cuando el Señor le preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Le decía, quiero vida eterna. Entonces ustedes me podrían decir, bueno, pero se daba por sentado que si estaban hablando con Jesús, ellos estaban pensando. Y la verdad que la historia nos muestra que todo el pueblo en aquel tiempo, sobre todo el judaísmo, estaban viendo en Jesús a un libertador. No estaban viendo a un salvador que les estaba diciendo, bueno, vamos a ir todos al paraíso. Ellos querían en primera instancia salvarse, quizá como nosotros, de la devaluación, de los problemas, de estar siempre
juntando para ver el 5 para que lleguemos al peso. No, ellos querían librarse de lo que los romanos significaban, del imperio, de ese peso del imperio sobre sus vidas. Y veían en Jesús a un libertador. Y Jesús siempre fue claro, dice, el reino de Dios se ha acercado. Pero había esa confusión. Quiero decir con esto que no había ese sentir de tener y de ver en Jesús que iba a ser, se iba a transformar después de su entrega, de su muerte en la cruz del Calvario, en el Salvador del mundo, dice la palabra, pero nos salvó y nos habilitó para tener vida eterna en el paraíso. Y hoy casi suena como hablar del paraíso. La vez pasada también lo citaba porque ¿cuánto hace? Para mí hace años que no escucho que se repita como diálogo hablar del paraíso. Y este muchacho trae el tema, fundamentalmente le dice, ¿qué haré para tener vida eterna? Recuerdo a esos leprosos, creo que eran 10, y uno solo volvió a agradecerle al Señor. Los otros 9 se fueron sanos, disfrutaron de la sanidad, de haber tenido ese contacto con Jesús, pero se conformaron con poco. El que volvió, conoció y disfrutó de lo que Jesús tenía, que era realmente decirle, yo lo que vine es a mostrarte el reino, porque esto va a seguir por toda la eternidad. Pero los que estaban cerca del Señor, sí tenían, los discípulos tenían una idea clara, concreta. Ellos habían entendido que Jesús era el Mesías, era aquel que estaban esperando. Pero es desilusionante si nosotros miramos lo que los discípulos tenían en su corazón. Y se da eso de, quizá no nos damos cuenta, porque hablamos de Pedro, de Juan, y los nombramos, y gloria a Dios, gracias a Dios por sus vidas, porque han sido la base que el Señor usó para que llegue el Evangelio a nosotros. Pero ¿cuánto bien nos hace saber que eran simples hombres como nosotros, humanos, que estaban buscando ese mover espiritual, pero no lo terminaban de entender? Y a mí me da la impresión que nosotros como Iglesia de Cristo tenemos mucho de aquellos hombres y de aquellas mujeres en las cuales tenían a Jesús, quedaban obnubilados y cuando veían los milagros, yo me imagino lo que sería presenciar, ver resucitar a Lázaro, o por ahí cuando la mujer que tocó el manto y ella exclama, y sí, lo que hizo Jesús, lo que hizo. Pero era como que se quedaban a mitad de camino. Y a veces tengo la impresión que nosotros, como la iglesia del siglo XXI, también nos quedamos a medio del camino. Porque si hay una centralidad y si hay, digamos, la esencia del mensaje, es que Jesucristo vino a salvar al que se había perdido, que Jesucristo, Él vino a dar su vida por todos, pero con el único, por así decir, y fundamental propósito de llevarnos a la vida eterna, a su gloria. Pero nosotros hablamos y muchas veces deseamos que el Señor se manifieste en medio con milagros, y parecería ser que eso es sinónimo o que es muestra de un avivamiento. Y yo digo, gloria a Dios, que el Señor haga su voluntad, que se mueva, que demuestre su poder y que los ciegos vean, que realmente los paralíticos caminen, y no me malentiendan, me voy a alegrar y voy a saltar de alegría. Pero aún así, ese no fue el objetivo fundamental que el Señor traía para entregar su vida en la cruz del Calvario. Era darnos vida eterna. Es decir, la vamos a pasar por siempre, sin que esto tenga fin, allá en el paraíso.
Y es tan fundamental que en estos tiempos, en donde realmente estamos sufriendo, y nosotros quizá tengamos aún en medio de la situación tan difícil que estamos viviendo como sociedad, seamos unos privilegiados, pero hay miles de almas que están sufriendo. Y no quiero hacer política, no estoy diciendo que la están pasando mal y no tienen la esperanza. No conocen ni a Jesucristo, el que hace milagros, ni conocen al Jesucristo que murió en la cruz para que tengan vida eterna. Entonces, este muchacho trajo un tema por excelencia. Pero le decía hace un rato a los discípulos qué pensaban. Y si giramos un poquito la hoja hacia atrás en el capítulo 18, los copistas pusieron quién es el mayor. Y les leo, porque dice 18.1, y en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, y yo puedo hacer, si ustedes ya lo leyeron, decir, ¿cómo va a ser el paraíso? ¿Y cómo vamos a andar? ¿Y va a ser esto? No. Lo que ellos le dijeron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y yo noto, y hoy le decía a mi esposa, la verdad que el Señor me está haciendo divertir porque me desnuda y uno ve esa humanidad y uno suena tan espiritual y estos preciosos hombres que dieron su vida y sufrieron lo indecible para que el Evangelio llegue a nosotros, tenían esa preocupación como bien humana, como somos nosotros. Ellos querían saber quién era el mayor en el reino de los cielos. Fíjense qué espirituales. Ellos tenían una idea humana del orden que allá en el paraíso, y bueno, entonces no estaban diciendo, preguntando, indagando de la gloria, de cómo iba a ser. No, ellos, vamos a ver el orden. Y digo, esto no lo dice la palabra, lo digo yo, porque por ahí iban a tener la alegría que uno de los mayores iba a ser alguno de ellos. Entonces, escuchame, yo allá voy a ser uno de los mayores. Digo, no, esto no lo dice la Biblia, pero me hace pensar. Pero después aparece, giramos la página y vamos en el mismo capítulo, no, en el 20, aparece otra situación de lo que los discípulos tenían en su corazón. Y ellos estaban con Jesús, este perfecto hombre, perfecto Dios, lo estaban viendo, estaban conviviendo en el día a día. Y nos dice en el capítulo 20, verso 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y yo le entiendo a la mamá, porque qué cosa más linda que sus hijos estuvieran sentadas allí en la gloria a la derecha y a la izquierda de Jesús. Y casi hay un tono espiritual, porque fue muy reverente, no es que llegó, sino que dice acá la Escritura que postrándose ante el Señor. Y le pide eso. Unos querían saber quién era el mayor, esta mamá, pero después si ustedes recorren, eran ellos dos que parece que le dijeron a la mamá, llévanos porque queremos pedirle esto a Jesús. O sea, había casi una confusión o no tenían bien en claro cuál era el objetivo. Y a mí me parece tan importante que nosotros, su iglesia en este tiempo, sí lo tengamos en claro. Porque este acto de fe que estamos haciendo hoy, casi noche, es porque le estamos anunciando al mundo que Jesucristo nació, vivió, cumplió todo un tiempo, un ministerio, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para que tengamos vida eterna. Y esa vida eterna nos dice que Él va a venir a buscar a su iglesia y que vamos a estar por siempre allí,
en la gloria. Entonces, qué tema tan vital, tan importante, que nosotros como Iglesia de Cristo hablemos de la vida eterna, que nosotros meditemos y que nosotros estemos tratando con nuestra propia vida delante del Señor para cada vez estar más alistados para cuando llegue el momento que comencemos a disfrutar allí en la gloria, en la presencia del Señor. Hasta el momento, lo que los discípulos decían eran casi puestos, a ver qué lugar puedo ocupar, pero no veía esa alegría de entender claramente qué significaba la gloria del Señor. ¿Quién es el mayor? Mi hijo, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y si buscan, o mejor dicho, en el capítulo 19, 27, se los leo. Después que el Señor habla con este joven rico, le dice lo que le dice y dice, bueno, qué difícil va a ser que un rico entre en el reino de Dios. Y bueno, sus discípulos en el 20-25 dice, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién podrá ser salvo? Y eso hace mucho ruido, esa pregunta que se hacen. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, pues ¿qué tendremos? Y es Pedro. ¿Y quién? Yo no puedo decir qué hombre, qué varón de Dios, pero cuánto bien me hace ver la humanidad de Pedro. Él estaba pensando como pensamos nosotros, porque a veces, yo digo, contaminamos la gloria del Señor con nuestros pensamientos humanos, que son tan limitados y, ¿por qué no, a veces tan egoístas, tan mezquinos? Y acá, por lo que dice, es como que Pedro dice, bueno, fenómeno. Sí, muchas riquezas, pero nosotros, aclarame, porque lo dejamos todo, te estamos siguiendo. Y Pedro podría haber dicho, yo tenía una empresa pescando, tenía unas barcas y ya dejé el negocio, ahora estoy acá. ¿Y a mí qué me toca? A lo mejor yo estoy exagerando, pero acá dice, ¿qué pues tendremos? Yo digo, qué equivocado que estaba. Tenía esa claridad, esa alegría, entender en la plenitud lo que estaba el Señor formando, que ese camino a la cruz del Calvario para ser el Salvador, para ser el Señor de nuestras vidas, para ser aquel que nos iba a habilitar para estar en su gloria, para disfrutar por siempre del paraíso. Él también quería tener la necesidad de decir, bueno, todo esto que es como una inversión. Si yo invierto tanto, si fuera una inversión, ¿qué interés voy a ganar? Y suena feo, ¿no? Porque lo dice Pedro, pero acá está escrito. Y por eso digo que este muchacho trajo un tema de vital importancia, porque termina siendo el más sincero de todos. Este joven, que lo he escuchado por años, que lo único que le parecía que le interesaba, y ahora vamos a ver, era la plata, su plata. Porque él trajo una pregunta que debería haber incomodado a los de aquel tiempo y creo que debe incomodarnos a nosotros. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y nosotros sabemos que en Jesucristo, confesándole, si confesares con tu boca, Romanos,
y creyeres en tu corazón. O sea, conocemos la forma y sabemos que lo hemos confesado y que Él es el Salvador, el Señor de nuestra vida. Pero qué bueno es repensarlo. No dejarlo que está, es un hecho, sí, yo soy salvo. El hecho que esté aquí, yo hoy me toca predicar, usted está sentado. Y, sí, perfecto. Pero los discípulos también estaban con Jesús y se estaban planteando cosas muy horizontales, pero no tenían una claridad de una visión vertical. ¿Qué estaban haciendo ellos con Jesús? Este muchacho evidentemente trajo un tema que creo que estaba incomodando. Y el Señor lo ayuda. Y es más, soy de lo que pienso que él se fue triste después que terminó su diálogo con Jesús. Y a mí me da la impresión, sigue corriendo por mi cuenta, que cuando llegue así al cielo, por siempre con el Señor, lo voy a encontrar. Porque él era muy sincero, porque le preocupaba cómo tener la vida eterna. Y se acercó a Jesús, insisto, si lo vemos en otro evangelio, con mucha reverencia, reconociendo, pero había un problema que no había podido solucionar con él mismo, porque evidentemente era un muchacho, dicen los comentaristas, que muy posiblemente se estaría preparando para ser un religioso de aquel tiempo. Por eso él conocía las Escrituras, conocía los mandamientos, los practicaba. Casi se podría decir era intachable, pero en su corazón había algo que le presentaba una lucha y que posiblemente lo angustiaba de tal forma que dijo, voy a probar, le voy a preguntar. Y el Señor Jesús le da la solución. Porque en ese diálogo, al momento que comienza, parece que iba a salir realmente con un muy bien 10. Porque guardaba los mandamientos, los conocía, y todo esto lo estaba guardando, pero él dice ahí en el verso 20, ¿qué más me falta? Y yo ahí veo la voz de la conciencia. Y todos los que estamos tenemos conciencia. Y a veces nuestra conciencia nos está incomodando, pero no sabemos qué. Y el Señor le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y yo he escuchado que el dinero es malo, que la riqueza es mala, y perdónenme, a mí me encanta tener dinero, y ustedes me miran con cara rara. No es porque tenga mucho, no, ¿saben por qué? Porque Dios ha permitido que tenga muy poco. Y el dinero también tiene esa capacidad de hacernos sufrir, porque cuando llegan las facturas o cuando uno está criando hijos y ve la necesidad y no se llega y no hay dinero, entonces, por eso digo que tener buena cantidad de dinero, yo he escuchado decir esta frase, calma los nervios. Entonces, el dinero no es malo. Las riquezas, no. El tema es dónde está nuestro corazón. Porque este muchacho, el Señor, la pregunta que él le hizo, el Señor lo lleva a que le encuentre aquello que le estaba realmente incomodando y él no podía darse cuenta o algo le pasaba. Y el Señor dice, mira, a lo que vos querés hacer, que es realmente seguir a Dios y serle fiel, el problema en tu corazón es este. Y lo saca de la oscuridad de su propio corazón y se lo muestra. Y le da la solución. Deshacete de esto
y seguime. Y es más, yo hasta creo que no le estuvo diciendo, vende todo, porque muchas veces hacemos cosas en nuestro propio voluntarismo. Pero Dios lo que le está diciendo es librar tu corazón y poner las cosas en el orden. El Señor y después todo lo que viene después. Dicho sea de paso, y no me quiero meter en lío, cuando el Señor dice el que no deja padre y madre, hijos, no está diciendo que seamos malos padres, que abandonemos a la familia, sino que ordenemos nuestro corazón y que íntimamente entendamos que Él es el Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él nos ama, que Él quiere lo mejor, que Él tiene cuidado de nosotros. Y después, que lo amemos porque Él tiene y quiere que lo reconozcamos como es, el Todopoderoso, el Señor. Pero bueno, el Señor le dio la solución y él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Me pregunto, y me lo pregunté en mi propia vida, y me acordaba cuando en mi juventud, y a veces, ¿cuántas veces venía algún predicador o escuchaba algún misionero y uno tenía ese sentir, decir, sí, Señor, y después uno arrugaba como el mejor. Yo no pasé de San Martín. Y entonces, ¿cuántas cosas uno le va prometiendo a Dios? Pero hay algo en nosotros que el Señor amorosamente después va trabajando, lo va ordenando, lo va cambiando y hasta que se nos va haciendo la luz. A este joven se le hizo la luz de golpe. Este era mi problema, que yo a Dios lo tenía ni siquiera muy lejos, en segundo lugar, pero en el primero lo estaban ocupando mis riquezas. Hay otro personaje, y con esto voy terminando, que también habló de la vida eterna. Y es muy famoso. Era el ladrón cuando crucificaron al Señor. ¿Se acuerdan ese diálogo? Y el ladrón le dice al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El ladrón crucificado, sabiendo que estaba a horas de morir, pensó en la eternidad, pensó en la gloria y sabía que el que estaba ahí era el que lo podía habilitar para estar por siempre en el paraíso. Muchas veces se resumen y cuando el tiempo que Dios nos da se agota, parece que nos hacemos más inteligentes o más sutiles espiritualmente, porque el ladrón no tenía mucho tiempo más para resolver su problema. Y vio en Jesús al que podía habilitarlo para la vida eterna. Él habló del paraíso. Creo que está bueno que meditemos en nuestros corazones si es que alguna vez hemos sentido que amamos a Dios, que queremos crecer en su conocimiento, queremos servirle, pero estamos en ese tira y afloje. Y pasan las Navidades y aparecen los años nuevos y nosotros reiniciamos y estamos en el tira y afloje. Y no llegamos a tener una claridad de por qué casi estamos como detenidos en el tiempo, espiritualmente hablando. A lo mejor estaría bueno, como hizo este valiente joven, recuerden que soy el abogado defensor del joven rico, que fue a Jesús y le hizo la pregunta directa. Y Jesús le dio la solución. Le mostró, en este caso en él, era algo que eran las riquezas que estaba como protagonista en su vida. Pero a lo mejor, si somos sinceros y ahondamos en nuestra propia vida, vamos a encontrar que como el joven rico, conocemos la Escritura, nos congregamos siempre, hablamos del Señor,
pero hay algo que nos incomoda en nuestra conciencia. Y también tenemos ganas de decir, ¿qué más me falta, Señor? ¿Por qué no arranco en definitiva? Qué necesario sería que lo meditemos y dejemos que, como al joven rico, el Señor también nos diga qué cosa hay en nuestro corazón, qué es lo que está siendo de traba para que sigamos creciendo en su conocimiento, en nuestra entrega. Y hagámoslo esta noche cuando lleguemos a casa. No esperemos como el ladrón que sabía que le faltaban unas horas para morir. Y bueno, hagámoslo antes, pongámonos de acuerdo y roguémosle al Señor que nos muestre, si lo hay, qué cosa hay en nuestro corazón que está compitiendo con que Él realmente sea el Señor de nuestras vidas. Termino entonces diciendo, traigamos, y me incluyo, nuestro corazón al Señor para que Él nos liberte. Y dice, cuando los discípulos le preguntaron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirando Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mostrémosle nuestro corazón. El Señor puede, el Señor quiere. Lo que está esperando, que nosotros nos dispongamos a estar en su presencia y que con toda valentía le preguntemos, Señor, ¿qué ves? ¿Cómo me ves? ¿Hay algo en mi corazón? A mí me molesta, pero no sé qué es. Atrevámonos a tener este diálogo con el Señor y esperemos a que el Señor, al cual nos está diciendo que para Él todo es posible, nos ayude a quitarlo, para que juntos, como Iglesia de Cristo, corramos en pos de Él y seamos de bendición, de mucha bendición, para esta sociedad que, como al principio sabíamos y hablamos, la está pasando mal en nuestro país. Y nosotros somos parte, pero nosotros en Cristo tenemos esperanza y tenemos para poder compartir esa esperanza. Arreglemos nuestra vida bien, para que realmente seamos esos buenos anunciadores de que en Cristo hay esperanza, que en Jesucristo hay vida eterna. Que el Señor les bendiga, hermanos.